del libro de San Lucas, capítulo 11, versículos 1 a 13. Y aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Y él les dijo: cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestros pecados. Perdona, estamos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo 1 a 13. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación. También les dijo: supongamos que uno de vosotros tiene un amigo y va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes. Porque un amigo mío ha llegado de viaje a mi casa y no tengo nada que ofrecerle. Y aquel, respondiendo desde dentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme para darte nada. Os digo que aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, no obstante, por su importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Y os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Os supone que a uno de vosotros que es padre, su hijo le pide pan, ¿acaso le dará una piedra? O si le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar del pescado? O si le pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? El primero que veo aquí es que habla de mis necesidades. Cuando habla del pan diario, ¿qué es el pan diario? ¿Quién aquí ha ido a la panadería en los últimos 2 días para comprar pan? Hoy, pues normalmente están cerrados hoy, pero ayer comprando pan para mañana. Ya estamos. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Tenemos pan. El pan de cada día, ¿no? Cuando estuvimos en Castellón, tuvimos una compañera, una rumana, tenía una panadería alemana, una rumana con panadería alemana. Y la gente entraba del pueblo siempre preguntándole: me da 3 pan, o dame un pan. Y dice: ¿qué quieres? ¿De centeno? De que sea algo diferente. Y dice: no, yo quiero un pan normal. ¿Sabe? Un pan normal es la cosa que necesitamos cada día. Habla de mis necesidades, habla de mis pecados. Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. ¿Cómo es el pecado en nuestras vidas? Como ha dicho Angeli, está pagado el precio por nuestro pecado, los que hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Pero no sé cómo tú, pero aunque estoy salvo, yo tengo la posibilidad de hacer algo mal hoy o mañana, o esta mañana o mañana o en 3 días. Está cubierto, pero podemos pedirle al Señor ayuda en evitar las cosas que nos cuesten. Vamos a llegar a ese punto en un momento, pero en esta parte habla de: ayúdanos a sentir el perdón que el Señor tenga por nosotros. Saber que estamos salvos. Pero la parte que me cuesta más es cuando viene a perdonar a otros. No digo que tengo una lista de gente desperdonada en mi vida, pero a veces cuando alguien me trata mal, cuando alguien haga algo
sea, que me ofende, me cuesta recordarme de esta parte del pasaje que perdóname según he perdonado a los demás. Muchas veces pensamos en quién me debe. ¿Quién me debe a mí? Y somos muy buenos en mantener esta lista. Pero tengo otra pregunta para vosotros, por cada uno de ustedes. ¿A quién debes en esta mañana? No lo digo para avergonzar a nadie. Simplemente pregunto para que podamos dar un trastorno mental y pensar un poco en la otra posibilidad. ¿Hay algo en esta vida a lo cual debo ir y pedir perdón? Relacionarte con la gente cuesta. Le preguntó a un pastor en una iglesia bautista una vez, ¿qué es el ministerio? Y le dije, venga, yo creo que el ministerio es aprender a trabajar con gente difícil. Y yo soy el primero. Yo soy difícil. Trabajar conmigo cuesta a la gente. Quizás un día cuesta más y otro día menos, pero cuesta. Rozamos, tenemos cosas. Y así es la vida. El escritor de un comentario sobre el libro de San Lucas dice lo siguiente cuando viene este contexto. Dice que el contexto de pensamiento que mejor explica aquí la petición, estamos hablando de la oración de Jesús, es el de la fragilidad humana. La fragilidad que Jesús señala en Marcos 14, 38, con las palabras: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Allí recomienda, en palabras similares a la petición del Padre Nuestro, la oración para que no seamos abofeteados por la prueba. Debemos pensar aquí en lo que podría golpearnos o crear una presión sobre nuestra lealtad a Dios, que en nuestra fragilidad tal vez no podamos resistir. ¿Qué es la tentación en la vida? Imponer nuestra cosa en el lugar de Dios. En lugar de acercarnos a Él para nuestra satisfacción, por nuestro bien, buscamos nuestro bien y nuestra satisfacción en otra cosa. Y yo conozco los seres humanos tanto para saber que cada uno de nosotros tenemos nuestras cosas. No quiero saber, no voy a pedir a nadie que se levante la mano y contarlo. Pero pregunto, ¿qué es esa tentación en vuestra vida que a veces demanda que tú dejas a tu Señor a un lado para seguir otro? ¿Cuál te reta más en oración? Pregunto. ¿Es el pan del día a día, buscando las cosas cotidianas y normales que nos hacen falta de vez en cuando? ¿Es el perdón personal, recibirlo por ti mismo? ¿Es perdonar a otra persona? ¿O es la tentación? ¿Quién aquí no ha necesitado perdón a alguien en esta vida? ¿Quién no? Pero en esta semana, hoy en camino a la iglesia, mi padre era pastor cuando fui muy joven. Mi abuelo también, pero no conocía a mi abuelo de niño mucho. Pasó a la eternidad cuando tenía 6 años. Pero mi padre, preparando para predicar muchas veces, no lo tiró en el suelo. Es un buen hombre. Pero entre él y mi madre siempre había tensión en estos momentos. Hasta haciendo las cosas espirituales puede llevarnos a una tentación, una equivocación de esta vida. Venimos delante del Señor para aprender. Y cuando habla de lo que es la oración, habla de nuestras necesidades, nuestra necesidad de ser perdonado, nuestra necesidad de perdonar a otros. Y también de lo que es la tentación en la vida, la tentación de seguir cosas que no son Dios para satisfacernos. Y sigue hablando Cristo de la oración
en la siguiente porción de las Escrituras, donde dice lo siguiente. Dice, también les dijo, supongamos que uno de vosotros tiene un amigo. Y ya a él a medianoche le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha llegado de viaje a mi casa y no tengo nada que ofrecerle. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada, y mis hijos y yo estamos acostados, no puedo levantarme para darte nada. Os digo que aunque no se levante a darle algo para ser su amigo, no obstante, por su importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Cuando era un joven, 15 años quizás, o 14 años, no me acuerdo la edad ni el año precisamente, podemos avanzar al siguiente, por favor. Llegó a la puerta de la casa de mis padres a medianoche, alguien tocando la puerta, ¡pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, 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 pum! Escuchamos lágrimas. Y yo salí de mi habitación, había una escalera hacia arriba donde estaba la entrada de nuestra casa, y mi padre al llegar a la puerta medio dormido, para abrir la puerta estaba la vecina de la misma calle, a como 4 casas de nosotros, sangrando, llorando, que su marido había dado una paliza a ella. Medianoche, ¿quién está tocando mi puerta? ¿Quién es tan importuna para venir a mi casa? No digo después de verla. Después de verla podía entender perfectamente bien el porqué. Pero tocando a la puerta, una demostración de Dios en cómo orar es que toca la puerta, pero tócala y sigue tocándola. Los 3 panes son una muestra de lo que es la vida normal y la vida diaria, el pan de cada día, pero también muestra algo más de esta vida. Yo creo que habla algo de lo que es la hospitalidad. En este contexto, cuando hablamos de este hombre que está dormido, con los chicos dormidos, y acerca a él alguien tocando la puerta, pidiendo el favor, ¿qué es el favor que pida? Soy tu amigo, abra. No lo dice. Dice, yo voy a no poder ofrecer hospitalidad a una persona con necesidad. La idea de que el hombre dentro de su casa va a contar que no era ridículo en el tiempo de Jesucristo. Era una cosa ridícula la idea de no contestar y no ofrecer lo que necesitaba, lo que hacía falta para ofrecer la hospitalidad. Era inconsciente para la población de personas que estaban escuchando a Cristo hablar de lo que es la oración. ¿Y eso qué significa para nosotros? Eso significa que acércate a Dios, no te va a rechazar. Tampoco significa que va a darte lo que te pide. No es venir con tu lista de Leroy Merlin, lo que sea. Puede pedirle cosas, pero no está hablándole las cosas, está hablando del dador, del que pueda, del que quiere dar. Y dice seguir y preguntar y pedirle a Él. Vivimos un par de años en Córdoba, después fuimos a estar en Castellón un rato, 4 años. Y por H y por B tuvimos que venir aquí. No voy a contar la historia porque es mucho tiempo, pero venimos a vivir otra vez en Andalucía. Venimos a vivir en Málaga y llegamos ahí. Y en ese tiempo tenía un título dentro de mi misión, haciendo misión de corto plazo en toda Europa. Y tenía la oportunidad de conocer a un grupo de obreros de América Latina que se llama Movida. Yo iba a hacer un viaje a Argentina con ellos, no podía, le llamé un día. Eso tiene algo que ver con hospitalidad. Y tuvimos una casa, pero la casa que tuvimos, vivimos con Juan y Ana. Entonces tuvimos unos vecinos, Juan tenía 83 años, Ana con 76.
Yo vivía en la parte inferior de la casa, nosotros arriba tuvimos 3 habitaciones pequeñas, un salón pequeño, una cocina hecho en, no sé, 1910. Era muy pequeño. Y no era muy grande, eso digo, que era una casa típica de aquí de la región. Vivimos junto con ellos. Y yo llamé para hablar con un tal de no sé qué, Paraguay. Me dijo, Hans, es que qué bendición que has llamado. Estamos intentando conocer a alguien que pudiera abrir su casa para nosotros en Málaga. Y yo, wow, ¿y cuántos sois? Somos 18. Mira, no estoy intentando mostrarme a mí como algo, pero digo que 18, empecé a contar, venga, en la habitación de él, y tenemos y tenemos el salón, y tengo una tienda de acampar también, y en mi mente teníamos la capacidad de recibir a 18 personas de golpe. Y dije, pues ¿cuándo venís? En 2 días, o no, era un tiempo corto, 2 semanas, y venga, me apunto. Y era Semana Blanca en Málaga. ¿Sabe qué significa esto? Es una semana en que todo el mundo se vaya. Nadie estaba en casa, todos estaban de vacaciones. Y llegaron 2 o 3 días antes de llegar de ese equipo. Pero yo había prometido recibirlos. Llamé a un tal, a otro, y al final, entre las personas de la iglesia donde congregamos, pudimos hospedar a 18 personas. De Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, México. No sé si ha cambiado mi acento sobre los años, algo en una mezcla, pero los recibimos, preparamos una comida, les damos para quedar la noche y pasamos un buen tiempo hablando. ¿Puede avanzarlo a la siguiente, por favor? Y el siguiente, esto. Y yo puse ellos en contacto con otras personas que estaban trabajando aquí en España, y pasamos un buen tiempo juntos. Era una bendición para ellos recibirlo, una bendición para nosotros hospedarles. Cuando el vecino viene y toca la puerta, viene con necesidad. Una necesidad urgente, una necesidad real, una necesidad que por su sociedad en sí era importantísima. ¿Qué es lo que necesitas del Señor? ¿Has faltado de pedir algo para no parecer importuno o importuna? Si puede avanzar al siguiente, por favor. Hospitalidad. Y el siguiente también. Vamos a volver a los grupitos. 2 minutos y medio. Voy a dar un poquito más tiempo para hablar esta vez. Me gustaría que des un ejemplo de hospitalidad en la cual has experimentado y cómo te ha impactado. Vamos. Jesús ha hablado de un enfoque en el reino de Dios, en la plenitud de Dios. Y ha hablado de las necesidades diarias, los las cosas que necesito, ¿no? Las cosas necesarias y diarias, el perdón del Señor y el perdón que puedo ofrecer a otros. Y la ayuda que ofrece en cuanto a nuestras tentaciones. Acabamos de ver un ejemplo más o menos ridículo en cuanto al contexto de Cristo Jesús, de ir y perder y pensar en no responder a la necesidad de alguien que tenga, particularmente la hospitalidad. Y hemos hablado entre nosotros oportunidades que hemos tenido para ofrecer hospitalidad y recibir hospitalidad de otros. Y seguro que ha sido impactante. Vamos a seguir con los últimos versículos del pasaje, donde dice lo siguiente, dice, y os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá,
porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. O suponed que a uno de vosotros que es padre, su hijo le pide pan, ¿acaso le dará una piedra? O si le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar del pescado? O si le pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Podemos pedirle de nuestro Señor cosas, necesidades, y dice aquí que recibiremos. Podemos buscar buenas respuestas del Señor y dice que vamos a encontrarlo. Podemos avanzarlo. Y dice que llamando para que abra, y Él abrirá las puertas. Mi compañero, que tenía la experiencia con su padre de recibir una paliza en lugar de el afecto paternal cuando quería ir a una iglesia de joven. Mira, digo esta historia no para tirar a nadie en el suelo, es una historia, es una cosa que ocurrió. Estuvimos en una reunión este otoño. Eso sucedió en los 70. Estamos hablando 40 años orando. Hasta llegar a un punto de no querer seguir orando, me dijo. Que dijo Hans que había terminado ya. No quería seguir, había pedido. Y otra compañera le dije, vamos a orar por tu papá otra vez. Y dije, venga, ¿por qué no lo hacemos? Y el día siguiente llama al padre para decirle que quiero aceptar a Cristo. Después de 40 años, resistiéndolo. ¿Cuál es nuestra percepción de nuestro Dios? ¿Cómo es vuestra o cómo es tu perspectiva de Dios? ¿Es un padre que da, como dice aquí, buenas dádivas a sus hijos? ¿Has notado que nuestro Dios no es como otros dioses? Es más cercano, es más acogedor. El mismo comentarista que había leído antes dice lo siguiente cuando viene a lo que y cómo es nuestro Dios. Dice que es notable que la oración que da Jesús no es particularmente cristiana, entre comillas. Es más bien una expresión bellamente simple de la oración judía que se distingue solo por su franqueza de expresión. Y en la forma y escenario de Lucas por el familiar discurso a Dios como Padre. A Dios como Padre. Y por su confianza en el deseo de Dios de responder a las oraciones de sus hijos, como un padre humano amoroso desea responder a las peticiones de sus hijos.